buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que en estos momentos se logra conectar para ver nuestra conferencia de hoy. Vamos a esperar unos segundos mientras que se conectan el resto de personas. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que en este momento se conecta con nosotros con el conocimiento de sí mismo. Un saludo muy especial para todas las personas de La Paz que en este momento se conectan, para César Vargas que se conecta y que sigue nuestras conferencias, para Narciso también que siempre están pendientes de los temas, a Karen Daniela, a David, a Seila Ávila, que también se ha podido conectar, a Helen, a todas estas personas que ahorita se me escapan el resto de nombres, pero que se han podido conectar con nosotros con el conocimiento de sí mismo. Agradecerles por su puntualidad y por estar atentos a nuestras conferencias. Recordarles que durante el transcurso de la conferencia pueden preguntar alguna inquietud que tengan y que se le pueda dar respuesta para despejar dudas e inquietudes, o si no a nuestro WhatsApp dejan su pregunta y con mucho gusto les estaremos contestando. Hoy vamos a ver una conferencia bastante importante y una conferencia que nos va a ayudar a diferenciar muchos de nuestros actos que muchas veces creemos que son conscientes y nos vamos a dar de cuenta que no. Aprender a diferenciar qué es el ego, qué es la personalidad y qué es la esencia. Esta conferencia es la conferencia número 15 del temario, para poder seguir llevando una continuidad y un orden de ideas. Las personas que llegan por primera vez a la conferencia, bien sea invitados por uno de sus amigos, de todas maneras bienvenidos.
nos pueden dejar su número de WhatsApp y le estaremos direccionando para que empiecen a ver la primera conferencia del temario para que sigan profundizando y sigan llevando a cabo a sus vidas prácticas este conocimiento. Para todos ustedes, muy buenas noches. Vamos a ver en esta conferencia de ego, personalidad y esencia, uno de los objetivos primordiales es enseñar a diferenciar la actividad de estos elementos en nosotros y aprender a observar y a distinguir minuciosamente cuáles son los actos de la conciencia, cuáles son los actos del ego y cuáles son los actos de la personalidad. Para poder llegar a eso, entonces vamos a mirar que existen tres tipos de actos. El primer tipo de acto son los actos del ego. Estos actos del ego son los actos que originan nuestras recurrencias y nos van a suceder por no estar en vigilia. Recordemos que la vigilia es estar en constante autoobservación interna y eliminando nuestros agregados psicológicos. Entonces, los actos del ego son movidos, se vuelven nuestras recurrencias y nos va a suceder por no estar en vigilia, por no estar eliminando nuestros agregados psicológicos. Estos actos vuelven a ocurrir con sus consecuencias. Entonces vamos a ver que en una persona que en determinado momento llega y, por decir algo, mata a otra persona, le quita la vida a esa persona, es un acto totalmente egoico y ocurre con todas sus consecuencias. Y es una recurrencia que tenía que cumplirse y que por no estar en vigilia, entonces permitimos que sucediera. Existen también los los accidentes. Estos accidentes nos van a ocurrir por estar totalmente dormidos, por no estar concentrados en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, voy manejando mi auto y de pronto tenía que hacer el pare en el semáforo en rojo y no lo hice, y sucede que seguí, no hice el pare donde tenía que hacerlo y causé un accidente. Entonces este accidente me va a provocar nuevas recurrencias. ¿Por qué? Porque van a intervenir otras personas que voy a accidentar, que les voy a causar daño y que me sucedieron tal vez por estar totalmente dormidos y desconcentrados en la actividad que estoy haciendo. Vamos a ver también que existen los actos conscientes. Estos actos conscientes son aquellos que van a ocurrir cuando nuestra conciencia está despierta. Es decir, para ello tenemos que tener la conciencia totalmente despierta. Estos tres tipos de actos debemos aprender a diferenciarlos y aprender a saber en nuestra existencia que la mayoría de nuestros actos han sido totalmente dormidos, sin una autoobservación interna, y nos han ocurrido, todas las recurrencias se han venido a ocurrir en la existencia porque no teníamos el conocimiento, no sabíamos cómo llevar a cabo este proceso en nuestro interior. Ahora que lo estamos viendo, que lo estamos comprendiendo, lo estamos entendiendo, vamos a empezar a diferenciar y a poder cambiar estos tipos de actos de manera tal que poco a poco con el despertar se vayan convirtiendo en actos conscientes. Vamos a ahondar un poco
y vamos a empezar a ver qué es el ego. Entonces, el ego tiene diferentes nombres a través de la historia, a través de las costumbres de los pueblos, de los países, se le dan un nombre al ego. El hombre en estos estudios, el ego, perdón, en estos estudios los conocemos como yoes. También les damos el nombre de agregados psicológicos, defectos, también se le conocen como errores, deseos, tentaciones, instintos, formas de ser del mí mismo, pecados, demonios rojos de Set, diablos, tinieblas interiores, injusticia, ignorancia, sufrimiento, dolor, recuerdo, conciencia atrapada, equivocación, memoria mecánica, conceptos, en fin, tenemos muchos nombres que le damos al ego. Y en sí, pues el ego como tal es una suma de errores, es una suma de demonios, en otras religiones se les da ese nombre, de pecados, injusticias, pero en sí es una suma de ignorancia, de muchas cosas que tiene atrapada nuestra esencia. Ese es en sí el ego. Vamos a ver algunas cosas del yo psicológico, algunas cosas del ego en nuestro interior. Entonces, aquí nosotros lo dibujamos con esos diablitos, pues en sí el ego, vamos a darnos cuenta en estos estudios que es unas réplicas en sí de nosotros mismos, pero que actúan erróneamente. Entonces, el yo psicológico nace de las impresiones que no transformamos en cualquiera de nuestras existencias. Entonces, a través de las existencias hemos multiplicado el ego y cada vez el ego se ha ido engrandeciendo, el ego se ha ido robusteciendo. Entonces, el ego en sí va a tener dentro de él la chispa de conciencia. Recordemos que detrás de cada agregado psicológico hay una virtud que es del alma. Entonces tenemos todos los yoes cabeza de legión, que es la suma de lo que se conoce como los 7 pecados capitales en nuestro interior, que están relacionadas con la máquina humana. Entonces tenemos la codicia, el orgullo, la gula, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza, y cada uno de estos con sus diferentes ramificaciones. Ellos en sí son conciencia atrapada, tienen nuestra conciencia atrapada. Y ya cuando la conciencia está fuera del defecto, o sea, cuando ya ha sido eliminado el defecto, es conciencia liberada tras la muerte del agregado psicológico. Entonces, como decíamos, ellos se han ido robusteciendo a través de los siglos, a través de las existencias, y se manifiestan por la falta de autoobservación o vigilia. Entonces, cuando ya teniendo el conocimiento, ya sabiendo el trabajo que tenemos que hacer, no nos autoobservamos, no miramos qué es el agregado psicológico que se nos está moviendo y no morimos, entonces estamos permitiendo que sea el ego el que esté ganando la batalla, porque va a pasar otra existencia donde él se seguirá robusteciendo y seguirá atrapando cada vez más y más nuestra conciencia. Entonces, la autoobservación nos va a ayudar a nosotros a que cada existencia llegue menos robustecido el ego a nosotros. Y vamos a darnos cuenta que este trabajo se hace con la autoobservación de nosotros mismos y con la muerte y la vigilia
de instante en instante en nuestras existencias. En esta existencia estamos retomando un trabajo que veníamos haciendo, pero un trabajo que si estamos aquí en la existencia no lo hemos concluido. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos volver otra vez a tomar el trabajo en serio y a salir triunfantes, porque recordemos que es en una sola existencia donde se logra la autorrealización íntima de nuestro ser. El yo psicológico tiene una naturaleza molecular, entonces vamos a darnos cuenta que al ser su naturaleza molecular es de la quinta dimensión, ese yo psicológico. Y al ser de la quinta dimensión, él se adueña de nuestra personalidad y a través de ella va a adueñarse de nuestro cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos desde la quinta dimensión, por medio de nuestra personalidad, constantemente se viven adueñando de nuestro cuerpo físico. Por eso decimos que nosotros somos una marioneta, que somos movidos desde la quinta dimensión por nuestros agregados psicológicos y mueven a nuestro cuerpo físico a través de nuestra personalidad aquí en la tercera dimensión. Entonces, estas son algunas características del yo psicológico, donde nos vamos a dar de cuenta que cada yo tiene su propia personalidad. Cada yo es una persona de nosotros mismos actuando y haciendo o estando a disposición del ego de instante en instante. Cuando recibimos el conocimiento y empezamos a autoobservarnos, entonces el ego se está empezando a ver descubierto. Y es ahí donde hemos hablado que empieza una batalla interior en nosotros entre la lucha por la eliminación de los agregados psicológicos y la lucha por la conciencia, por el aumentar de la conciencia en nuestro interior. Los yoes nuevos o recién creados. Entonces, vamos a darnos cuenta que en estas últimas existencias hemos creado muchos yoes, o sea, muchos yoes nuevos. En las anteriores existencias, en las primeras existencias, pues habían yoes que no conocemos. Como hemos llegado a estas últimas existencias del ciclo, y para estos tiempos vamos a ver que se han generado nuevos yoes nuevos que antes no conocíamos. Entonces, uno de estos ejemplos es, por decir algo, el yo de las redes sociales. Entonces, ese yo de las redes sociales que se ha creado por medio del internet, los yoes del celular, los yoes televidentes, el yo conductor, el yo lector. Vamos a darnos cuenta que a raíz de la creación de las redes sociales, el internet, la televisión y toda la tecnología que aparece nueva, con ella vienen nuevos agregados psicológicos que en otros siglos o en otras existencias no existían, y estos son los nuevos yoes que aparecen para esta existencia y que son yoes que nos quitan muchísimo tiempo. Son yoes que nos atrapan y nos fascinan en el mundo de la tercera dimensión y nos sumergen cada vez más en el adormecimiento. Somos capaces de pasar horas frente al celular, frente al televisor, y perdemos un valioso tiempo que puede ser dedicado al despertar de la conciencia. Tenemos yoes cineastas, tenemos yoes de los videojuegos, que en estos momentos a los niños desde muy tempranas edades se les está metiendo este yo psicológico por los nuevos canales de la tecnología que aparecen para estos tiempos. Entonces hay yoes ciudadanos. Estos yoes de la pornografía también son yoes que al igual existían antes, pero hoy son más frecuentes en los niños menores de edad debido a la misma tecnología. Entonces es más
fácil hoy en día que los menores de edad o las personas en sí adultas tengan más fácil acceso a este tipo de tecnología, y esto ha hecho que los yoes para estos tiempos hayan yoes nuevos y hayan otros que se hayan rebustecido mucho más en el proceso de la existencia. Hay yoes coleccionistas, hay cualquier infinidad de yoes que cada uno tendremos que en el proceso de autoobservación mirar, y tenemos que empezar a eliminar porque nuestro ego para estos tiempos nos tiene totalmente sumergidos y nos roba casi la mayor tiempo del día, por no decir que casi casi el 100%, casi nos está en estos momentos robando el agregado psicológico de la vida que nosotros mismos tenemos. Hay yoes psicológicos muy viejos, entonces hay yoes psicológicos muy viejos, muy antiguos. Por ejemplo, vamos a ver el yo de la pereza, que es el yo, que es el papá de todos los yoes. El yo de la pereza, ¿por qué es el papá de todos los yoes? Porque en él vemos algunos detalles de la pereza, que es mejor la ociosidad, es mejor no hacer nada, es mejor quedarnos dormidos. Entonces, ese yo de la pereza es un yo muy antiguo, ese yo ocioso. Seguido a ese yo ocioso, entonces vienen otros yoes como el yo parrandero. Entonces es más fácil parrandear que trabajar. Es más fácil estar divirtiéndome que estar haciendo una cosa objetiva, útil y verdadera. Entonces tenemos el yo del aburrimiento. Entonces todos estos yoes alimentan la pereza. Y así vamos a entrar en yoes degenerados, en yoes desobedientes, en yoes de la antipatía. Y todos estos yoes son algunos pequeños detalles que podemos ver del yo de la pereza, pero que cada uno debemos entrar a profundizar y a ver cómo es que ellos actúan en nosotros, en cómo nos mueven, en qué momento nos mueven, bajo qué circunstancias. Cada uno de estos yoes actúa en nuestro interior. Así sucesivamente, este yo de la pereza es uno de los yoes más antiguos que tenemos. Por algo se le dice que es el papá de todos los yoes. ¿Por qué? Porque a raíz de él han nacido muchos otros agregados psicológicos y los llevamos en nuestra psiquis, y cada uno tiene su partícula de conciencia, su partícula que debemos un día rescatar. Vamos a darnos cuenta que así como existen yoes viejos, el yo también ha ido evolucionando a través del tiempo. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, con el yo lujurioso. Entonces, los yoes lujuriosos es una familia muy grande y muy extensa. Y estos yoes lujuriosos han sido alimentados y han evolucionado por el yo fornicario. Entonces, seguido de ese yo fornicario, entonces ya sabemos que ese yo fornicario es el yo que nos lleva a perder nuestra simiente, que nos llega a desalojar nuestra simiente y caemos en los procesos infrasexuales con nuestra energía sexual, en procesos degenerativos cada vez más y más profundos. Y acompañan a este yo lujurioso, por ejemplo, el yo del adulterio, el yo de los prostíbulos, el yo conquistador, el yo masturbador, el yo del sexo anal, el yo homosexual pasivo, el homosexual activo, el yo del auto-homosexualismo, auto-homosexual, el yo zoofílico, en fin, muchos otros yoes que alimentan esta familia del yo lujurioso. Entonces también detrás de ese yo lujurioso, así como existen los yoes que están detrás del fornicario, también vamos a encontrar el yo célibe, entonces que es el extremo del yo
fornicario. Entonces ahí vamos a encontrar el yo lesbiana, vamos a encontrar el yo del incesto, vamos a encontrar el yo practico el sexo oral, el yo miniterro, que es un sinónimo del sexo oral, y así sucesivamente muchos yoes que han evolucionado para estos tiempos y son de la familia del yo lujurioso. Entonces, pues cada uno también tendremos que mirar estos yoes que tenemos en nuestro interior. Estos agregados psicológicos son los que por medio de nuestra personalidad siempre buscan mover nuestra máquina humana para hacer sus fechorías a través del tiempo y a través de todas las existencias, y nos han metido en muchos líos y nos tienen aquí endeudados con la ley divina. Nos han tenido endeudados durante mucho tiempo. Estos agregados psicológicos y toda la familia de los diferentes yoes capitales tiene sus diferentes ramificaciones y es lo que se conforma y se conoce como el ego dentro de nosotros. Ya para estas existencias, estos agregados psicológicos, nosotros ya estamos hasta lo último contaminados con ellos, pero ellos a la vez tienen el material psicológico, tienen el material psíquico para transformarlos y aumentar nuestra conciencia. Estos yoes en cada existencia aumentan su peso molecular y hacen que su fuerza de manifestación se vuelva mayor si no se trabaja sobre ellos. Entonces recordemos que al ser de característica molecular que viven en la quinta dimensión, estos yoes, cada existencia que no se ha trabajado en ninguno de ellos, han aumentado su peso molecular. O sea, tenemos unas bestias, tenemos unos yoes bastante fuertes en nuestra psiquis, que un día con el mismo despertar de cada uno tendremos que ir a vivenciar el tamaño de cada uno de ellos y empezar a transformar, a eliminar estos agregados psicológicos de nuestra psiquis y empezar a rescatar la conciencia, la energía que cada uno de ellos tiene en su interior. Vamos a ver también que todos los yoes se pueden eliminar. Ya hemos hablado de cómo es el trabajo de eliminación de estos agregados psicológicos. Estos agregados psicológicos tenemos que hacerles, primero que todo, estar en vigilia para poderlo descubrir. Si nosotros no estamos en vigilia, la vigilia es estar en autoobservación interna, o sea, estar concentrados en nuestra máquina humana, pendiente de nuestros centros en los diferentes puntos para saber, para autoobservarnos y poder descubrirlos en acción. Esa es la vigilia a la que hacemos referencia en este conocimiento. Es la vigilia interior de nuestra máquina humana en pensamientos, en emociones, en sentimientos y en acciones. ¿Para qué? Para observar cada uno de estos agregados psicológicos y poderlos estar en proceso de eliminación. Entonces, luego de observar qué es lo que hace el yo psicológico, por qué lo hace, cuándo lo hace, tenemos que mirar nuestra máquina humana, qué nos mueve a esa manifestación egoica, qué nos mueve a tener la vista allá en lo que no nos interesa, qué nos mueve a cometer actos erróneos, estar mirando nuestros 5 sentidos exteriores y poder estar de esa manera autoobservando nuestro mundo interior, que yo desde la quinta dimensión se quiere manifestar, y cuando lo veo, cuando lo observo, debo empezar a comprenderlo y finalmente matarlo. ¿Cómo lo mato? Le pido la asistencia a mi Madre Divina,
Madre divina, elimíname este yo mirón de faldas. Madre divina, elimíname este yo mirón de colas. Madre divina, elimíname este yo que quiere robar. Madre divina, bueno, en fin, todos los diferentes agregados psicológicos que se nos mueven en el diario vivir. ¿Por qué? Porque estos agregados psicológicos tienen un momento en que actúan y tienen un momento en que quieren que nosotros hagamos lo que ellos tienen programado por sus diferentes recurrencias, por sus diferentes deudas que tenemos. Tanto las deudas que se tienen que cobrar como las deudas que nos van a cobrar. Y son los agregados psicológicos. La asistencia a nuestra Madre Divina individual y particular. Entonces, ella es la única encargada de eliminar estos agregados psicológicos si la invocamos. Entonces, recuerden que este proceso lo podemos hacer mentalmente. Cada uno en su autoobservación diaria puede llegar a hacer este proceso en cualquier lugar donde se encuentre, en su trabajo, en la calle, en su casa. La puede llevar en cualquier lado, que es la muerte psíquica, la muerte del agregado psicológica, por medio de la invocación a nuestra Madre Divina. Entonces el yo psicológico, como decíamos, se adueña del cuerpo físico y hace que hagamos lo que él le gusta. Entonces vamos a darnos cuenta que el yo nos hace cometer muchos errores. Y cuando cometemos esos errores, entonces agotan nuestra energía e impide cualquier avance hacia nuestro ser. ¿Por qué? Porque es que el yo psicológico eso es lo que quiere, que no se avance hacia el despertar de la conciencia, que no se le quite la energía que es de la conciencia. Entonces, al él perder esta energía, nuestra conciencia va ganando cada vez más luz y vamos a poder seguir autoobservándonos más. Y cada vez que nos autoobservamos más, vamos a poder ver más el ego y la legión que llevamos dentro de nosotros mismos. Entonces, el problema no está afuera, el problema lo llevamos en nuestro interior. El yo origina la recurrencia. Entonces, cada yo trae consigo las cuentas por cobrar y por pagar, como hablábamos en un instante y como lo vimos en la conferencia de retorno y recurrencia. Cada yo, si no se ha eliminado, trae consigo su deuda por cobrar y su deuda por pagar. Si no lo trabajamos, cada uno de estos agregados psicológicos en la película de la vida, si no lo trabajamos para comprenderlo, seguiremos repitiendo la lección hasta que aprendamos todo lo que hay que aprender. Entonces recordemos que estamos aquí en un aprendizaje de la vida. Estamos aquí para aprender. Pero si no trabajamos estos agregados psicológicos, volvemos otra vez a la misma película, al mismo cuento, y no nos damos cuenta que nuestra vida es eso. Es una película donde los actores son nuestros propios agregados psicológicos y que no hemos trabajado estos mismos en el transcurrir de las existencias que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, es decir, que hemos tenido el conocimiento. Entonces vamos a ver que el yo es deseo. ¿Por qué el yo es deseo? Porque es una manera de manifestación del yo psicológico a través de los deseos. Entonces nosotros, el deseo es lo que yo quiero tomar, lo que yo quiero poseer. Sentimos deseos de bailar, deseos de copular, deseo de comer, deseo de hablar, deseo de divertirme. Entonces, a través de los deseos es que el yo también se manifiesta, porque todos los deseos en nosotros se convierten en voluntad del yo. Cuando trabajamos los deseos, cuando trabajamos con la muerte,
vamos a ver que trabajamos la voluntad al servicio de la conciencia. Y empezamos ¿a qué? A transformar eso yo de los deseos en nuestro interior. La máquina humana es solamente eso, una máquina donde o la maneja el agregado psicológico o la va a manejar la conciencia. Y la personalidad va a ser un medio donde se va a apoderar tanto el ego para hacer sus actuaciones, como la conciencia también para poner la máquina humana al servicio tanto del uno como del otro. Este proceso, entonces, lo conocemos, tenemos el agregado psicológico ya en nuestro interior. Él ya está formado a través de las diferentes existencias por los diferentes reinos, y ahí tenemos el material, como les decía, el material, tenemos ese agregado psicológico en bruto. Pero ahora tenemos la oportunidad de transformar ese agregado psicológico como el carbón. Nos damos cuenta que entre más alta temperatura se le coloque, va a ser un día transformado en un diamante, porque ahí está la conciencia, ahí está la energía para transformarlo si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el agregado psicológico, él es una réplica nuestra, o sea, él es una manifestación nuestra formada por nosotros mismos, pero somos nosotros mismos los que tenemos que transformarla al servicio de la conciencia. Entonces vamos a darnos cuenta que tenemos la conciencia atrapada en el defecto, o sea, tenemos ya toda la sabiduría del mal. Si tenemos el defecto como tal, que es una réplica de nosotros mismos, entonces él ya tiene toda la sabiduría del mal. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por los diferentes procesos, ya tenemos nuestros propios agregados psicológicos, ya tenemos nuestros propios yoes lesbianos, nuestros mismos propios yoes prostitutos, nuestros yoes ladrones, nuestros yoes lujuriosos, ya viven en nuestro interior. O sea, ya tenemos la sabiduría del mal, que es la conciencia atrapada en ese defecto. Y tenemos un día que llegar a tener la conciencia liberada tras la muerte del defecto. Entonces, ya teniendo eliminado ese agregado psicológico, vamos a tener la luz, vamos a tener la sabiduría. Y ese 3% de conciencia que teníamos puro, entonces con la muerte psicológica y la transformación de este agregado psicológico, se aumenta este 3% a un 100% de conciencia, de sabiduría libre y llena de luz. Esa conciencia se va a transformar en fuego, y va a ser el amor que va a tener la capacidad de hacer en nosotros. Entonces, esa capacidad de hacer en nosotros va a estar reflejada hacia el mundo exterior, hacia nuestros mismos hermanos, hacia nuestras mismas esencias que habitan otros cuerpos físicos, y que es la capacidad de amor, que es el fuego de la conciencia en todos los seres. Entonces, ya con esta explicación hemos podido ver a grandes rasgos lo que es el ego en nuestro interior. Entonces el ego en nuestro interior ya ha sido creado. El ego en nuestro interior ya es toda la sabiduría del mal, y ahora debemos que empezar a transformarlo, porque se necesitó el mismo agregado psicológico, porque de ahí tenemos que sacar la conciencia, ese 97% que él tiene, para poder aumentarla al 100%. Entonces vamos ahora a ver qué es la personalidad. Entonces la personalidad es un vehículo energético. Entonces esa personalidad que todos tenemos es un vehículo, y ese vehículo energético es nuestra manera de ser.
Y esa personalidad, esa manera de ser de cada uno de nosotros se forma en los primeros 7 años de vida y se robustece en el resto de la existencia. Entonces, nosotros vemos que un niño cuando nace, él nace con el 3% de conciencia libre. A medida que crece, van entrando los diferentes agregados psicológicos y ya ese niño ya es muy poco lo que se vuelve a manifestar y queda formada su personalidad. Entonces, esa personalidad vamos a ver que nace en el tiempo y muere en el tiempo. O sea, nace con la esencia, nace con ese 3% de conciencia que se va formando poco a poco y muere también en el tiempo. Entonces, aquí cada vez que hemos venido con cuerpo físico tenemos una personalidad y esa personalidad ha nacido en el tiempo y también muere en el tiempo cuando desencarna esa persona en la existencia que haya tenido, en la existencia que vaya. Igual nosotros en esta existencia tenemos una personalidad. Entonces, ¿esa personalidad qué es? La manera de ser. ¿Cómo es esa manera de ser? Nosotros podemos decir, uy, esa señora mucho ser buena gente, uy, ese señor mucho ser iracundo, uy, ese señor es, mejor dicho, puro mal genio. Esas son como identificamos la manera de ser de las demás personas. Eso es la personalidad. No existe futuro para la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad o está al servicio del ego o es receptiva para la conciencia. Entonces ella no tiene ningún futuro. Se forma en cada existencia, ya dijimos, para que los yoes se manifiesten en el cuerpo físico. La personalidad, cada cuerpo físico se forma su propia personalidad, de acuerdo como lo vimos en la segunda conferencia, de acuerdo al peso que vuelve a tener cada uno de los yoes y regresa a la existencia, se le da un nuevo cuerpo físico, entonces va a tener un manejo energético de esa nueva personalidad del nuevo cuerpo que va a tener la esencia. La personalidad está formada por muchas fracciones. Cada yo tiene su propia fracción de ego que se manifiesta. Cada yo tiene la suya. Entonces la personalidad se forma de la imitación. Entonces vemos que un niño cuando nace empieza a formar su propia personalidad y él la forma imitando. Entonces él imita al papá, él imita a su abuelo con el que viva. Si es un niño, pues quiere imitar a su mismo sexo. Entonces empieza por el proceso de imitación. Se pone los mismos zapatos del papá, quiere hacer el mismo trabajo que hace el papá. Y ahí está formando su propia personalidad de acuerdo al entorno donde esté. Después de eso, entonces la personalidad nos fascina en el mundo. Entonces quedamos fascinados acá en el mundo de las 3 dimensiones. Quedamos fascinados con lo que vemos, quedamos fascinados con lo que escuchamos, quedamos fascinados con el mundo de la personalidad, quedamos fascinados con el mundo de la tercera dimensión. Entonces, y esa fascinación no nos deja ver que existen otros mundos superiores y también que existen otros mundos infradimensionales. Y de esa manera la personalidad nos tiene hipnotizados acá en esta esfera tridimensional. Creemos que lo que sabemos es la verdad y no damos paso para la conciencia. Creemos que lo que nos enseñaron es la verdad y no damos paso a otras cosas que pueden y que llegan a ser la verdad debido al estado de hipnotismo en que nos tiene la misma personalidad. Esa personalidad, vamos a darnos cuenta que tiene unos elementos formadores, como les decía. Entonces, de acuerdo a lo que seamos, a los estudios que tengamos o a las costumbres del lugar donde hayamos nacido, el país donde vengamos, entonces vamos a formarnos esa personalidad.
esa, esa forma de ser. Entonces, de acuerdo al nombre que tengamos, pues entonces también se va a robustecer la personalidad. Es diferente llamarse, tener un nombre común y corriente, a tener un gran nombre distinguido de nuestro país o del mundo. Igual nuestro apellido se va a formar del sexo, de la edad, de la educación que tengamos, de la posición económica que tengamos, del lugar donde nacimos, del idioma que hablamos, de los conceptos que tengamos en la mente. Entonces vamos a tener esas personalidades, ya sean activas o ya sean pasivas. Entonces una personalidad activa es la que está más perceptible o está más a disposición del ego, mientras que una personalidad pasiva es más perceptible a la conciencia, a la sabiduría. Entonces, igual todos formamos esas personalidades. No tenemos la culpa de donde nazcamos. Igual donde el círculo donde nacemos, nuestra familia, nuestras costumbres, forman esa personalidad del cuerpo que hemos tenido en esta existencia o en las existencias anteriores. Cada uno tendrá que ir con su propia conciencia un día a mirar esas personalidades que haya formado a través del tiempo y de la historia. Las modas también influyen en esa personalidad, las costumbres, como hablábamos, las normas, entonces las normas a las que como hayamos nacido o las normas de un país, es diferente una persona que nació, por decir algo, en el Medio Oriente, que tiene diferentes costumbres, diferentes normas, a una persona que nace en un país, por decir algo, como Latinoamérica o América. Los temores también van a formar nuestra personalidad. Esos temores que en sí también son un cúmulo de agregados psicológicos. Las leyes del país, como hablábamos, el oficio que hagamos, el oficio que desempeñamos, entonces vamos a tener nuestra personalidad, la profesión que tengamos, en fin, todos estos elementos van a formar nuestra personalidad. Recordemos que la personalidad es un mundo de la ilusión, es un mundo de la fantasía. Los títulos que tengamos, en fin, todos estos elementos son los que conforman nuestra personalidad. Discúlpenme un segundito que aquí perdimos la diapositiva, pero ya quedamos acá. Entonces, todos estos elementos que ya nombramos es lo que van a formar nuestras personalidades. Y esas personalidades van a ser receptivas para la conciencia o van a ser receptivas para el ego, nuestra manera de ser. Entonces ahí vemos, tenemos dos tipos de personalidad, la personalidad pasiva y que está al servicio del ser, y la personalidad pasiva es más receptiva al servicio del ser, y la personalidad activa que está al servicio del yo y nos mantiene totalmente identificados, esta personalidad activa. Entonces, como les dije, vamos a darnos cuenta en estos estudios a aprender a diferenciar qué es la personalidad en sí. Entonces, la personalidad es un mundo donde creemos que es la realidad, pero no es la realidad. La personalidad simplemente es un vehículo donde vamos a permitir que se manifieste el ego o que se manifieste la conciencia. Y todos los seres humanos la tenemos. No podemos idolatrar la personalidad porque no es la realidad. Entonces, de acuerdo a eso, ahora vamos a mirar qué es la esencia, para empezar a diferenciar estos dos elementos anteriores, como es el ego, que es la esencia, y ahora vamos a ver, la personalidad, y ahora vamos a ver qué es la esencia. Entonces vamos a darnos cuenta que la esencia es lo verdadero, es lo real, es lo inmortal en nosotros. De cada uno de nosotros es lo único que verdaderamente vale la pena, nuestra conciencia.
nuestro real ser interior. ¿Por qué? Porque el ego a la final tiene que ir a morir por involución. Y nuestra conciencia siempre será la chispa del real ser, nuestra conciencia, nuestro 3% de conciencia. ¿Qué es el trabajo que tenemos que hacer? Aumentar ese 3% a un 97%. ¿De dónde sacamos ese 97%? Pues ya lo tenemos, que es del ego que tiene atrapada el 97%, que es conciencia atrapada, es inocente y es atrapable. Entonces, el 100% de nuestra esencia es inmortal, pero se encuentra dividida en estas dos partes, en conciencia atrapada, que es el 97%, y conciencia despierta y libre, que es el 3%, y es autoconsciente. Entonces el 3% es autoconsciente y el 97% es atrapable y que ya está atrapada en el ego. Entonces, todos los seres humanos tenemos nuestra propia conciencia. Se tiene su real ser interno, que es inmortal y no muere. Muere el cuerpo físico, muere la personalidad, pero su conciencia no muere, ella es eterna. Ese 97% de conciencia que es atrapable, es atrapable porque tiene un propósito. El propósito es de que nosotros la liberemos y hagamos nuestra propia creación para poder sacar la sabiduría del mal. Entonces, si ya tenemos ese 97% que es el ego en sí, que tiene atrapada nuestra esencia, tiene un propósito. Y ese propósito es que nosotros mismos, con el trabajo de la autorrealización, con la práctica en los 3 factores de la revolución de la conciencia, en el morir a nuestros defectos psicológicos, en el nacer, que aprender a utilizar nuestras aguas de la vida, nuestra energía sexual y el sacrificio consciente por la humanidad, despertando el amor, vamos a liberarla nosotros mismos para poder sacar la sabiduría y un día aumentarla al 100% en nuestro propio interior. Entonces, el 3% de la esencia se manifiesta en los primeros años, como ya dijimos. Entonces, un niño recién nacido es una manifestación del 3%, pero es totalmente pura, es inocente. Llegamos a los 7 años, cuando poseemos uso de razón, se termina de dormir la conciencia. Entonces vemos que el niño recién nacido es el 3% de conciencia, pero a través, hasta a llegar a los 7 años, le empiezan a entrar los diferentes agregados psicológicos que ya trae de su existencia anterior, y a los 7 años ya con el uso de razón se termina de dormir ese 3% de conciencia, y solo en muy pocas cosas se volverá a escuchar la voz de la conciencia, ese chispita de amor que brilla, es la que se escucha muy poco. Y en sí ese 3% de conciencia vuelve y se nos duerme, y el ego sigue robusteciéndose, y si aún teniendo el conocimiento no hacemos nada, entonces se terminará de dormir completamente. Entonces, ese 3% de conciencia que tenemos en nuestro interior, como dijimos, el trabajo consiste en no dejarla dormir, consiste en aumentarla y llegar al 100% de conciencia, donde cada uno se logre autorrealizar a los mundos internos y lograr esa maestría tan anhelada que fue el compromiso cuando salimos del sagrado sol absoluto, que salimos, la esencia sale con ese 3% de conciencia. Entonces, qué pena, aquí de nuevo se nos pasó las diapositivas.
Entonces vamos a ver en un ejemplo, en acción, cuando actúa el ego, cuando actúa la personalidad y cómo actúa la conciencia, la esencia en nosotros. Entonces vamos aquí a ver este ejemplo que nos ponen acá en nuestra conferencia el día de hoy. Entonces dice, una muchacha va al cine con su novio. Su madre le dice que tenga cuidado, que no vaya a meter la pata. Regresa la niña a la casa y le dice a la mamá que tenía razón, que el novio le propuso sexo, pero que ella actuó conscientemente, que cuando le propuso le dijo conscientemente que no. Entonces vamos a ver qué pasó ahí en ese ejemplo que nos dan acá. Vamos a ver cuál fue el acto del ego, cuál fue la personalidad y cuál fue el de la esencia. Entonces, en ese ejemplo, el yo de la lujuria de la niña le dijo en su interior que aceptara la propuesta. Eso fue lo que le dijo el ego en su interior, específicamente la lujuria. La personalidad es distinta. Piensa que puede quedar embarazada, que eso le arruinaría su vida, que no tiene garantías, que va a dañar su carrera, entonces que mejor no. Entonces vamos a darnos cuenta en este ejemplo que fue la personalidad la que rechazó la propuesta y no la conciencia como ella supone. ¿Por qué? Porque la conciencia en ese momento no intervino en ningún momento. La conciencia le hubiera dicho lo siguiente, que este no es mi parejo realmente, este es un extraño que solo desea divertirse y la mujer de este debe ser fulana o cualquier otra menos ella. Entonces en este simple ejemplo vamos a darnos cuenta cómo actúa la conciencia, cómo actúa el ego y cómo actúa la personalidad. Así, en el resto de nuestra vida tenemos que aprender a diferenciar cuál sería un acto de la conciencia, cuál sería un acto del ego o cuál sería un acto de la personalidad. En este simple ejemplo nos podemos dar cuenta que erróneamente pensamos que fue la conciencia, pero realmente fue la personalidad. ¿Sí ven? Vamos a darnos cuenta en otro ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos a la casa de un amigo, nos invitan a su casa y en un momento nos dejan solos y nos damos cuenta de que el amigo tiene una plata en un cajón o en un lugar, nos damos cuenta que tiene la plata. Entonces, ¿qué sucede en nuestro interior cuando vemos el dinero? Entonces, el yo codicioso le dice, llévesela. Usted la necesita para pagar una deuda, para comprar completar el carro que tenía que comprar o la moto que tenía que comprar. El yo le dice eso en su interior. Eso es un acto del ego. ¿Qué le dice la personalidad? La personalidad llega y le dice, uy, no, pero yo qué me voy a llevar eso, yo fui el único que entré aquí a la habitación, me van a echar la culpa a mí. ¿Y qué le dice la conciencia? Entonces la conciencia le dice que eso no es suyo, que usted no ha trabajado para eso, que eso no le pertenece, que deje eso ahí. Entonces tenemos que empezar a mirar los actos que son tanto movidos por el ego, los que son movidos por la conciencia y los que son movidos por la personalidad. Y estar pendientes en nuestro interior para eliminar estos agregados psicológicos, porque ese es nuestro trabajo ya teniendo el conocimiento bien claro y estar autoobservándonos. Entonces ya en el lugar donde nosotros estamos mirando nuestro interior y estamos pidiendo muerte para esos agregados psicológicos. Entonces esta conferencia es bastante importante, que nos va a ayudar a diferenciar cada uno de estos actos en nuestro interior. Y lo principal es estar pendientes para eliminarlos. El ego, pues tenemos que empezar a entenderlo, a comprenderlo, a juzgarlo y a eliminarlo, juzgarlo y eliminarlo al interior nuestro por medio de la petición de nuestra Madre Divina,
porque él tiene la conciencia atrapada. Y es el trabajo nuestro por el trabajo en los tres factores, empezar a autoobservarnos y llevar un trabajo de autorrealización. Entonces, esta conferencia de vital importancia nos ayuda mucho a diferenciar estos tres formas en nuestro interior, a mirar cómo actúan y empezar a diferenciarlas. Tenemos que empezar a reflexionar, como les decía, y darnos cuenta de estos actos, cuáles actos han sido movidos por el ego, cuáles actos han sido movidos por la personalidad y cuáles son los actos que han sido movidos por la esencia. Y darnos cuenta quiénes son los actores, qué sobró y qué faltó. Y así vamos a darnos cuenta que es muy importante la autoobservación en nosotros mismos. Entonces, precedido de esto está autoobservarnos en nuestro interior, y así empezamos a ver los actores. ¿Qué es lo que quiere este yo ladrón en mi interior? ¿Qué es lo que quiere este yo lujurioso en mi interior? ¿Qué es lo que quiere este yo de la pereza en mi interior? Y así vamos a empezar a dar cabida poco a poco, con un proceso de autoobservación más minuciosa en nuestro interior. Entonces tenemos que volvernos reflexivos. Entonces, saber diferenciar en cada acto el actor. Entonces, en cada evento de la vida que tenemos, en cada situación que tenemos que empezar a observar el actor en nuestro interior y así poder eliminarlo. Pues bien, esta es nuestra conferencia de hoy. Lo dejamos con esta frase, se dice: si no trabajamos sobre sí mismos, los yoes morirán en la involución. Entonces, si no hacemos el trabajo, igual los yoes van a tener que morir en la involución y perdemos un material bastante bueno que ya teníamos formado durante muchas existencias, y que ahí tenemos la conciencia atrapada. Tenemos ya el material. Si no hacemos nada, igual ellos van a morir en la involución. Entonces, pues agradecerles también por el acompañamiento de hoy a nuestra conferencia. Espero que les haya servido para aplicarla, para llevarla a nuestra vida personal. Como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón. Ahí tienen nuestro teléfono para responder sus preguntas, para resolver sus inquietudes. Vamos a estar ahí pendientes. El número es 311-254-9512. Recordarles que transmitimos desde Colombia para Bolivia el conocimiento de sí mismo, y que se está transmitiendo también en varios lugares del mundo en estos momentos. Y cualquier tutoría o cualquier pregunta que tengamos va a ser con los responsables en cada país. Esta es nuestra página web del conocimiento de sí mismo Bolivia, donde van a estar las conferencias que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, invitarlos a las personas nuevas, pueden visitar nuestra página, pueden compartir nuestras conferencias con sus amigos, con sus familiares, para poder llevar este mismo conocimiento a la humanidad y empezar a hacer fluir el tercer factor dentro de nosotros. Entonces, en sus páginas de web lo pueden hacer, pueden compartirlo, pueden enviarlo y ayudar a otras personas que también están en esta búsqueda del despertar de la conciencia en Bolivia, específicamente donde estamos transmitiendo. Igual las conferencias para las personas que se quieran empezar a preparar, las pueden conseguir conmigo, o pronto les daremos un sitio web donde ya están, y es empezar a
a compartirlas, empezar a vivenciar este mismo conocimiento. De nuevo, pues la atención para personas que sean ajenas al conocimiento de sí mismo, que no estén dentro de nuestra red social, pues no pertenecen al conocimiento. También recordarles que las salas virtuales de conferencia funcionan con el fin de buscar la regeneración humana. No son lugares donde funcionen consultorios médicos, homeópatas o astrólogos o adivinatorios, ni nada de esto. Es un conocimiento que se está llevando de manera totalmente gratuita a todas las personas que lo quieran practicar, lo quieran experimentar, para que dé un cambio a sus vidas. Y no tiene nada que ver con prácticas de Reiki, masonería, parapsicología. Respetamos el libre de todas las demás personas, respetamos su religión, su política. Cualquier persona que esté interesada, de cualquier clase social, de cualquier raza, puede practicar este mismo conocimiento. Entonces, pues invitarles a todos a seguir conectándose, a seguir profundizando en estos estudios. De nuevo agradecerles por su atención. De paso también invitarlos a nuestra próxima conferencia para el sábado, y es la conferencia número 16, que es una conferencia también muy importante que vamos a tener sobre la observación de sí mismo, o sea, la autoobservación. Entonces vamos a dar un espacio a las personas que quieran preguntar. Con mucho gusto lo pueden hacer. Bueno, de nuevo muchas gracias para toda la comunidad de Bolivia que se conectó a nuestra conferencia de hoy. Invitarlos a nuestra próxima conferencia, a compartir este conocimiento, a prepararnos, y desearles una feliz noche para todos. Muchas gracias.